¿Saben el día 4:20. de qué es hoy? Sí. ¡De Faso! Todos los 20 de abril se conmemora el Día Mundial del Faso. Hablando del Faso. Está hablando del Faso. Bueno, perdón, Día Mundial de la Marihuana. La historia cuenta que a principios de los 70, un grupo de pebetes fumones de California se juntaban alrededor de una estatua de Louis Pasteur a fumar un chumi cuando salían de la escuela a las 4:20 de la tarde. De ahí viene lo del 20 del 4, ¿eh? O sea, 20 porque el día era un 20 y abril porque, bueno, es el mes 4. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Se entiende? ¿O estás recolgado? Y bueno, resulta que primero el 20 de abril se empezó a hacer una fiestonga y después ya quedó como el día ícono para los que luchan por la legalización de la que fumaba Bob Marley. Desde 1999, el 420 se convirtió en una marcha a nivel mundial que todos los años se realiza el primer sábado de mayo de cada año en ciudades de todo el mundo. El objetivo es realizar un reclamo común que evidencia la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios cultivadores. También por el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y la regulación del acceso al mismo. Dicho todo esto, en rueda de prensa te contamos cómo le está yendo al primer país del mundo en legalizar la planta de Faso. Están pegando y es muy justo, y Dios así no lo quiere. No lleva la violencia a nada, hay que buscar el camino interior. ¿Cómo le está yendo a Uruguay, Juan? Me hace reír mucho Peter Capusotto. Bueno, algunos datos interesantes para contarles. En realidad la implementación, Uruguay es el primer país en el mundo en legalizar la marihuana, pero además en que el Estado se hace cargo de la producción de la planta. En Uruguay se sancionó ya hace un par de años, pero hace aproximadamente un año que se viene llevando adelante, menos inclusive de un año que se viene concretamente aplicándose. Los uruguayos tienen, esto es muy interesante, tienen 3 posibilidades. Estamos hablando de la despenalización de la marihuana para cualquier uso, ¿eh? No para el uso medicinal y demás como se aprobó en Santa Fe, para cualquier tipo de uso. Los uruguayos tienen 3 formas de poder consumir legalmente marihuana a partir de la aprobación de esta ley. Uruguay tiene una historia de legalizar cosas que normalmente otros países no legalizan. La prostitución, por ejemplo, es un tema legalizado en Uruguay de hace años y otros más. Pero bueno, al margen de eso, los uruguayos tienen 3 maneras de acceder al cannabis. Una de esas es la producción, que no la hace el Estado, que la delegó en empresas privadas, pero que el Estado fiscaliza, controla y demás, y se vende en las farmacias de Uruguay. Miren qué dato tan interesante. Porque es interesante seguir el desarrollo de lo que pasa en Uruguay, porque hasta ahora todos los modelos de persecución a las drogas fracasaron, digamos, en todo el mundo. En todo el mundo se incrementó el consumo y demás, pero además con todo lo que trae aparejado el narcotráfico respecto de violencia, muerte, etc. En Uruguay la idea fue, produce el Estado eso que produce se lo da a las farmacias, la gente va y se anota en un registro de consumidor de marihuana, un registro que después la venta es absolutamente anónima porque ¿vieron esos cositos donde pones el dedo y te reconoce la huella digital? Vos vas a la farmacia, pones el dedo y si te reconoce la huella ni siquiera tenés que decir quién sos, quién no sos. Y va y te dice cuánto podés comprar. Los bancos y las tarjetas de crédito le hicieron un boicot a este proyecto y a las farmacias que vendían cannabis le cerraban las cuentas y le suspendían las tarjetas bancarias por una ley de Estados Unidos que les impedía a los bancos y a las tarjetas de crédito trabajar con empresas que vendan drogas ilícitas en Estados Unidos, porque la marihuana no es más una droga ilícita en Uruguay, ¿no? Pero bueno, con lo cual hubo un boicot, tuvieron que, ¿saben dónde se puede ir a comprar drogas también? Drogas no, marihuana en particular en Uruguay, en los distritos del ejército. Para tratar de zafar de esa situación. La otra posibilidad que tenés, y te la venden en un sobre, teníamos algunas imágenes para mostrarte, te venden la droga en un sobrecito cerrado, hermético y demás. Hay ese que ven ahí, ¿ven? Eso es lo que se compra en la farmacia en Uruguay. La otra opción
Acá te venden tantos gramos, vale más o menos $1 el gramo, más o menos en Uruguay, ese es el precio. La otra forma es anotarte en el registro de cannabicultores que tiene en Uruguay, que es poner la planta en tu casa. La famosa planta en el balcón, en tu casa, lo que sea. Pero vas y le avisás al Estado y le decís, che, Como hasta 8 tenés, creo que. 6 plantas por casa es lo que pueden poner. ¡Una banda! Una banda, Bigote. Y la otra, la tercera opción, es el club del cannabis, en donde te asociás con otras personas y podés hacer un club y le permiten tener hasta, Bigote, 99 plantas lo dejan tener en el club. Es una exageración. Mucho. Bueno, hoy hay un debate en No Uruguay. podés vender en el club, sino que tenés que pagar una cuota. Sos socio del club y pagas una cuota. ¿Saben cuál es uno de los ejes de debate que publicaban hoy en la televisión de Uruguay? ¿Pega más o pega menos el faso del Estado? En Uruguay hay 18.000 personas registradas como cultivadores. Hay 18.000 casas en Uruguay donde se siembra legalmente marihuana. El doble está registrado como usuario que va a comprar a las farmacias. Y hay 98 clubes de marihuanas Todo esto en el todo correo. Uruguay. Tenés que ir al correo, Al correo tenés de que ir, Uruguay exactamente, sí. y anotarte en el registro y decir, Sí. hola, soy Juanito, vengo a anotarme como consumidor, como cultivador. Un solo requisito tenés que tener. Ser uruguayo. Ser uruguayo o extranjero con residencia en Uruguay de un par de años y ser mayor de 18 años. Es lo único que te permite. De hecho, es un trámite muy rápido. Están muy sencillo. calculando que con esta decisión que tomaron en Uruguay, le quitaron al mercado ilegal de la droga, al negocio del narcotráfico, el 18% del negocio en Uruguay. Bueno, Ese es el dato que se publicó hoy en Uruguay, es el dato, la estimación que hace el gobierno, planteando que aún falta mucho, sostienen que hay el doble de consumidores de marihuana en Uruguay que todavía no tienen un registro legal y que siguen de alguna manera consumiendo a través del circuito ilegal. sin estar en los registros. Una de las principales, al margen de que la idea de no criminalizar el consumo de marihuana y demás, uno de los principales motivos que se esgrimió cuando fue el debate, que a mi modo de entender me parece el más importante de todos, era el alejar, sobre todo a los pibes, del submundo del narcotráfico. Digo, alejar a los chicos que se querían fumar un faso, como decía el informe, del dealer que le vende marihuana, cocaína, cualquier otra droga, digamos. Alejarlo cortar ese circuito de alguna manera, legalizando esta droga. Bueno, es muy interesante analizar lo que pasa en el paisito, como le dicen los uruguayos. Tampoco quiere decir que si tiene buenos resultados y demás sea traspolado y aplicable a otros lugares, además, porque cada país tiene sus particularidades y demás. Pero perdón, en Holanda ¿no sucede lo mismo? No, porque el Estado no produce. El Estado no pero se hace digo, cargo de la las producción. reglas, las reglas de el consumo. No. Sí, En Holanda, disculpame, en Holanda son similares a la... Vos no podés consumir en la calle. Vos no podés ir por Holanda, a pesar de lo que dice mucho, ¿verdad? No podés ir fumando un cigarrillo de marihuana por la calle. En lugares para consumo. Son los cafés. Son Hay los lugares cafés que te que vos venden sentás marihuana de todo tipo. y O sea, te a mí me tocó quedar ahí. pasear por Ámsterdam y a mí me asombra la cantidad de personas que son de origen africano, oriental, que están constantemente chistándote para que compres. Para que compres en cualquier lugar de... Claro, la venta es legal. La venta de la semillas, zona de la zona roja, digamos, de Sí, pero vos de vas Ámsterdam. por la peatonal de Ámsterdam y ves tipos de semillas, entras y comprás y te llevas a tu casa del bolsillo y lo comprás como un chicle acá en el kiosco. En Uruguay solamente es en las farmacias, Estamos tenés que hablando- estar en un registro, no lo pueden hacer los turistas. Pero Vos ahí, como turista ahora en me abrís la Ámsterdam, sí, cabeza podés de hacerlo. por qué aparecen personas casi como manteros. Además te doy un dato más ofreciéndote que dijiste de Uruguay, que está bueno. Y huyendo, digamos, porque te están chistando En para realidad, que sea claro, muy claro, por debajo. obvio. En realidad no es el Estado el que produce en Uruguay, sino que son dos empresas claro. que tienen la concesión. Yo tuve la suerte de entrevistar a uno de los gerentes de una empresa que tiene la concesión en Uruguay. Uno es argentino, uno de los dos. Yo que entrevisté era uruguayo. Son dos empresas que tienen la concesión que se las dio el Estado. Se presentaron en una licitación como cualquier empresa en el Estado y ganaron la licitación. Y el Estado las controla. Y el Estado le da la tierra
le dice qué cepa, hay solamente 2 cepas que cepa. Ahora hay 4, ahora hay 4. Ahora hay 4. Mirá, cuatro cuando yo hice la nota, distintos. estamos hablando del año pasado, principio del año pasado, había solamente 2 tipos de marihuana que el Estado te dejaba cultivar, te hace controles de calidad el Estado y te regula las ganancias. Absolutamente todo, te regula la inversión que vos necesitas, se hacen balances, de acuerdo a eso te regula las ganancias, te brinda las tierras, te controla las semillas, te da las semillas. Súper intervenido. Súper intervenido, súper intervenido. ¿Qué me decía este productor? La verdad es que estamos buscándole la vuelta porque compramos los pliegos, digamos, nos metimos en la licitación pensando que esto iba a ser un buen negocio y no termina siendo un buen negocio, está demasiado controlado y el límite de ganancia que tenemos como empresarios, porque el trabajo que hay que hacer realmente es importante, el margen es muy poco. Se está revisando, recién arrancaba todo esto en Uruguay cuando yo hice esta nota. Hay toda una movida pero ahora es muy con interesante, digo, el sistema en sí. En Uruguay hay toda una movida de esas 2 empresas, con los productores, con los clubes y con los productores que se cultivan en su casa, por la utilización del cáñamo, la planta de la marihuana, lo que no se fuma de la planta, digamos, lo que queda de la planta, es muy buena para utilizar en plásticos biodegradables y muy buena para usar en la industria textil, incluso en la industria del mueble también, que no se usaba porque está prohibida la planta y demás, y están tratando de buscarle la vuelta por ese lugar para hacer una moneda más, digamos, claro, en eso. Igual, me parece que la ley de Uruguay tiene algo muy superador a lo que se aprobó en Santa Fe. En Santa Fe, en la legislatura provincial, fue la segunda provincia que terminó de alguna manera legalizando el uso medicinal del cannabis, del aceite de cannabis, que es la producción que se hace. Y está el LIF, el laboratorio de la provincia, en las tratativas para poder producir. Para esto hay que buscar un lugar, hay que sembrar, hay que cosechar y después hacer los aceites, para que sea el propio laboratorio de la provincia quien fabrique esos aceites. Tiene muchas trabas para hacerlo y para llevarlo adelante, el LIF. Está muy complicado, todavía no arrancó, a pesar de que se aprobó la ley y demás, porque hay muchas trabas que se imponen a nivel gobierno nacional, en donde esto no está permitido. Yo creo que tendrían los legisladores de Santa Fe que encontrarle una vuelta y hacerle una modificación a esa ley. ¿Por qué? Hoy todas las mamás que cultivan marihuana con fines medicinales para darle a sus hijos el aceite, que fabrican el aceite, lo están haciendo en la absoluta clandestinidad en Santa Fe. Porque esta ley de Santa Fe no habilita el autocultivo con fines medicinales. Entonces, todas las mamás que encontraron en el aceite de cannabis la salvación y la solución para sus hijos, es realmente, vos hablás con cualquier mamá, lo hemos hecho en estos años, tener un hijo que convulsiona 50 veces por día es algo espantoso, y encontrar que con 2 gotas de aceite la vida de ese chico cambia. Te cambia la vida. Y cambia la vida de toda la familia, y que ese chico de repente te reconoce, tiene interacción con la mascota de la casa, claro, reconoce a los hermanos y demás. Bueno, todas esas familias hoy en Santa Fe están cultivando marihuana para fabricar el aceite de marihuana para sus hijos en la más absoluta ilegalidad. Y el LIF todavía no puede resolverlo, con lo cual sigue habiendo una situación muy oscura. Y me parece que tendrían que saldarlo los legisladores provinciales. Ya dieron este paso. Me parece que tendrían que hacer la excepción y permitir el cultivo, al menos para uso medicinal. Después será la nación donde se discuta la legalización o no de la marihuana, pero al menos en Santa Fe darle esa señal a la policía y a la justicia, decir, che, no te metas con las familias que cultivan para darle aceite a los hijos. Me parece que es un pasito que se podría dar en Santa Fe.